Buenos días. Los saludo, mi nombre es Mario Cararí. Yo soy médico del Hospital Universitario Mayor y llevo con la Universidad de Rosario dictando esta charla ya hace 3 años o un poco más. Va a ser una charla bastante gráfica, así que de pronto voy a pedir que estén viendo las pantallas para que perdamos el vídeo. De todas formas, yo les doy la presentación al final y pues igual creo que tienen el video. Entonces, pues la charla va a tratar sobre los determinantes de la EPOC. El doctor Lux hizo pues, su charla con respecto a la rehabilitación pulmonar y algunas medidas terapéuticas en el paciente con EPOC severo, moderado y leve. Esta charla va más encaminada a recordar toda esa fisiología, la inmunología, la parte genética que tiene que ver con la EPOC, ya que todos los días nos encontramos con pacientes que traen una historia de vida diferente y que pueden tener diferentes determinantes. No siempre va a ser el humo de cigarrillo el que esté involucrado con la fisiopatología de la EPOC. Entonces, ¿qué es la EPOC? La EPOC será una enfermedad, será un síndrome. Resulta que es una discusión que se ha venido dando desde hace más de 50 años y pues aún hoy en día se han propuesto incluso nuevas modificaciones a la definición de la EPOC. Una enfermedad normalmente debe cumplir con esas 4 características que están mencionadas ahí. Debe ser una entidad que tenga una descripción clínica, o sea, que tenga unas manifestaciones, unos síntomas, unos signos, que tenga una alteración morfológica, una alteración funcional y que tenga una causalidad, como por ejemplo una infección. Ya sabemos que el virus, su ciclo de vida, cómo es que ingresa al huésped y cómo es que sus efectos de patogenicidad, etc. Pero en la EPOC no siempre ocurren, digamos, estos pasos como tan puntuales, 1, 2, 3, 4, sino que pueden estar dados por diferentes determinantes. Entonces, la EPOC hoy en día pues, se define como una enfermedad. Sin embargo, ya vamos a ver una definición que propone en español en este último año, que si bien solo es una propuesta. Entonces, ¿cómo estamos en el EPOC aquí en Colombia? Yo creo que es una de las enfermedades más frecuentes. Ustedes como médicos generales que van a hacer, pues se van a encontrar con bastantes pacientes de los abuelitos que uno atiende, de mayores de 60 años, de 10 abuelos que uno atiende, mínimo 5 tienen EPOC. Entonces, ya van a ver que la importancia de esto pues, es bastante. O sea, el médico general debe saber tratar un EPOC y debe saber diagnosticarla. En Colombia estamos aún con una tasa de subdiagnóstico bastante alta. Existen pocos estudios sobre la prevalencia, sobre las características de nuestra población de EPOC. La mayoría de estudios los extrapolamos de poblaciones europeas o de poblaciones americanas, pero aquí en Colombia tenemos muy pocos estudios realmente. Un estudio grande que se realizó en las principales capitales de Sudamérica, de Latinoamérica, que fue el estudio Platino, y de ahí pues parte el estudio Prepopol, que es nuestro estudio ya de Colombia, realizado en el 2005, donde observaron la prevalencia del EPOC. En Colombia, más o menos, se calcula que el 8.9% en ese estudio de la población pues, padece de EPOC. En el mundo las cifras son similares, aunque es el estudio que fue realizado acá puede tener algunos sesgos en cuanto a la toma de población, porque solo fueron caracterizadas las ciudades más importantes, Barranquilla, Cali, Bogotá, pero pues no se evaluó de pronto los pueblos más pequeños, que es donde quizá hay más exposición a biomasas y donde quizá las personas, hay trabajadores que trabajan en minas, en canteras, en construcción, que también tienen pues predisposición a desarrollar la enfermedad. Entonces el impacto pues es bastante alto, es una enfermedad muy discapacitante. A medida que progresa su severidad, el paciente tiene más disnea, más ahogo y más limitación funcional. Más o menos es la 6ª causa de discapacidad. Si ustedes se ponen a revisar las causas, pues ser la 6ª es bastante importante, porque las enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, inmunológicas pues ocuparían los primeros puestos.
pero pues un sexto lugar es un porcentaje muy significativo. Entonces, pues la idea de esta charla es que ustedes aprendan a definir la EPOC y a dónde es que vienen las bases fisiopatológicas. La EPOC, como les digo, no tiene una historia natural única, no es como todas las enfermedades, sino que puede tener diferentes rumbos en cuanto a esa línea de tiempo de transcurrir de la enfermedad. Entonces, aquí tenemos cómo fue que empezó a nacer el término de EPOC. Más o menos hace 50 años, en el simposio de SIVA, empezaron a agrupar las enfermedades por síntomas. Entonces escogieron estos tres: disnea, tos y expectoración. Pero si ustedes imaginan o revisan un libro de patología, hay un sinnúmero de enfermedades que pueden generar esta sintomatología, de carácter de todo tipo, infecciosas, neoplásicas, pues propias, intersticiales, inmunológicas, etc. Entonces, en esa época se empezó a caracterizar a partir de estos tres síntomas cómo íbamos a definir la EPOC, cómo es que llegamos a lo que es hoy. Entonces empiezan a surgir una serie de hipótesis, y dentro de las más importantes que están mencionadas ahí, la hipótesis holandesa y la hipótesis británica. La primera aparece más o menos en 1960, la otra como unos 5 años después, y en la primera hacen una comparación como si la EPOC fuera lo mismo que un asma. De hecho, hoy en día es un poco difícil clínicamente en un abuelito determinar las diferencias de EPOC y asma. Por eso se ha creado el fenotipo de sobreposición de EPOC-asma con unas características paraclínicas que nos permiten determinar si es un fenotipo mixto. La hipótesis holandesa ya hablaba sobre de pronto que existieran algunas determinantes infecciosos, la polución, el polvo, el cigarrillo en este caso. Empiezan a interrogarse si eso era lo que generaba esa respuesta inflamatoria tan acelerada en el paciente con EPOC y si eso era lo que realmente era EPOC. Entonces empieza a hablar Fletcher sobre el cigarrillo y su impacto sobre la vía aérea, y se empiezan a clasificar entonces como lo son las bronquitis, la inflamación crónica de los bronquios, que fue también subclasificada en otras partes, una bronquitis que era simple, otra que era mucopurulenta, y ahí empieza a surgir el término de obstrucción de flujo aéreo. Entonces, cuando empezamos a mirar cómo estudiamos el flujo aéreo de una persona, cómo es que medimos el B1, cómo medimos la capacidad vital, el volumen corriente, etc. Entonces, ahí es donde empieza el auge de la espirometría y empezamos a descartar otras condiciones que no correspondieran a la clínica que íbamos ya como enrutando, encaminando. Las bronquiectasias salen de este grupo y el asma como tal también es desclasificada de este grupo de enfermedades que eran en ese tiempo conocidas como la enfermedad pulmonar crónica inespecífica, que era algo como, no determinaba nada. Al final de esta gráfica pues tenemos un término que es el sintomático respiratorio. Quizá en clínica, en la práctica, podemos siempre interrogar estos síntomas. El paciente sintomático respiratorio pues es aquel que tiene una tos de características subagudas unas 3 semanas, que se acompaña de pérdida de peso y se acompaña de diaforesis nocturna, y que es muy sugestiva de que el paciente pueda tener infecciones por micobacterias. Posteriormente aparecen ya los fenotipos y empiezan a hablar en estos diagramas de Venn sobre las características que tienen similares o que se encuentran entre los fenotipos: el bronquítico crónico, el enfisematoso y el fenotipo mixto. Entonces aquí nos toca definir qué es bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica pues básicamente es un paciente que tose la mayoría de días por más de 3 meses durante al menos 2 años consecutivos. El paciente con enfisema es la gráfica que vemos ahí, que es una definición ya más de anatomía patológica, en la cual hay ruptura en las paredes alveolares y pues hay las manifestaciones del EPOC. Y finalmente pues
ya con los parámetros espirométricos, con un poco más definido qué es una bronquitis, qué es un enfisema, ya las guías empiezan a tomar un rumbo hacia qué es la EPOC y empiezan a definirla hasta llegar a la definición actual que tenemos, una enfermedad pulmonar crónica que es prevenible, que puede ser tratable, que se caracteriza por unos síntomas respiratorios y limitación del flujo aéreo, pues debido a anomalías en la vía aérea o en las unidades alveolares, y que son generadas por exposición a partículas o gases nocivos. Entonces es la definición de la actualización GOLD en mayo de este año, y aquí tenemos una propuesta de definición que es la que les estaba contando. La POC es un síndrome clínico caracterizado por síntomas respiratorios, anomalías pulmonares estructurales y funcionales que tienen que ver con la interacción de diferentes factores ambientales y genéticos. Aquí ya involucra ese término genético, e incluso empiezan a hablar sobre la taxonomía del EPOC. Los pacientes que se clasificarían como con enfermedades que ya sean propiamente de su ADN, como los que tienen déficit de alfa-1 antitrypsina, que habrían en la taxonomía, los que son solo por fumar, los que han tenido exposición a biomasa, los que han tenido asma, los que han tenido infecciones previas, etc. Entonces encontramos dentro de la fisiopatología toda una cadena de factores de riesgo que pueden llevar al paciente a que tenga EPOC. Entonces, el desarrollo de los pulmones, si ustedes recuerdan en embriología, en anatomía, empieza por allá en la semana, antes de llegar, de completar la semana 4, en el día 26, cuando empiezan a surgir los primeros esbozos de lo que serán los pulmones en el surco laringofaríngeo del intestino anterior del embrión. Desde ese momento, digamos, si la madre es fumadora, si tiene factores de riesgo de desnutrición, obviamente impactará sobre el desarrollo de sus pulmones de ese embrión que está en formación. Esa evolución pues sigue las divisiones de esos dos vestigios del pulmón hasta llegar a las 18 divisiones que son lo que normalmente tenemos los adultos, que en el momento del nacimiento pues va a ocurrir un cambio grandísimo, ¿no? De pasar de un medio líquido a empezar a tomar el aire, y tienen que existir una serie de cambios en el funcionamiento de los pulmones. En ese momento pues es de vital importancia el factor que permite que las paredes alveolares se mantengan digamos abiertas, o que esa tensión superficial se mantenga, que es el surfactante pulmonar. ¿Listo? Entonces, si un niño viene, ya nace pretérmino, ese bebé probablemente 28 semanas, con esos pulmones, aún con un desarrollo un poco flojo, digamos que tendrá un factor predisponente en la arquitectura de sus pulmones, que posteriormente, como vamos a ver, si ese niño, ese adulto, ese joven tiene exposiciones a polvo, irritantes, sobre todo cigarrillo, pues va a tener con mayor facilidad un desarrollo de una EPOC. Entonces ya el niño nació, el niño más o menos sigue desarrollándose, sus pulmones siguen desarrollándose más o menos hasta, antes se creía que hasta los 8 años, pero hoy en día se confirma que el desarrollo pulmonar, el aumento del volumen, se dan las mujeres hasta los 18 y los hombres más o menos hasta los 25. En ese lapso de tiempo pueden ocurrir bastantes cosas. El recién nacido le puede dar una bronquiolitis, puede tener displasia pulmonar, puede haber nacido con una cardiopatía y puede tener enfermedad pulmonar concomitante. Y eso también va a impactar sobre el futuro de esos pulmoncitos a largo plazo. Entonces aquí encontramos cada uno de esos factores que pueden intervenir en la función normal del pulmón. Y fumar pues es el primero porque es de los más estudiados, de los más importantes, y conocemos que el cigarrillo tiene un montón de sustancias que pueden ser tóxicas y que pueden generar enfermedad y generar cáncer. Más o menos son unas 250 las que generan enfermedad y unas 25 de las cuales generan cáncer. Encontramos dentro de las cancerígenas
el cadmio, el benceno, el formaldehído, todas esas son pues moléculas que no solamente van a predisponer al cáncer de pulmón, sino también al cáncer de otros órganos. Nos devolvemos a nuestra grafiquita y para seguirles hablando un poco del cigarrillo. El cigarrillo, el hábito del tabaco, es una enfermedad de salud pública y es considerada así como tal por la OMS, y por eso pues la intervención de que el paciente deje de fumar es tan importante. Una vez el paciente ya ha consumido un cigarrillo, todas las moléculas que están dentro de su vía aérea van a generar una cascada inflamatoria que va a perdurar en el tiempo. Digamos, uno no se va a detener de un momento a otro, el paciente deja de fumar y obviamente sí disminuye la tasa de deterioro de exclusión pulmonar, pero esa inflamación, esa respuesta ya está dada y es progresiva. Por eso es una enfermedad que es prevenible y puede ser tratable, pero no es curable. Con un cigarrillo, de aquí imagino que nadie fuma, ojalá que nadie fume, ¿no? Para un dato pequeño, cada cigarrillo que uno puede fumar le quita más o menos unos 11 minutos de esa vida que probablemente iba a tener. Entonces un paciente que fume por lo menos unas 2 cajas de cigarrillos, o sea unos 40 cigarrillos al día, imagínense cuál va a ser probablemente su desenlace. No es una condición sine qua non, pero es algo que se ha visto dentro de los estudios. La exposición a biomasa aquí en nuestro país es pues muy importante. En el hospital, ustedes cuando roten en el próximo área que tengamos, probablemente nos encontremos con un paciente con exposición a biomasa. La exposición a biomasa en más de 10 años es la que es realmente, pues, que tiene un gran impacto sobre el foco. La exposición a biomasa de más de 10 años puede predisponer también a cáncer. Entonces, ahí la importancia. Factores ambientales como exposiciones a polvos, a sílice, o simplemente factores laborales como el que la paciente trabajaba con telas, con textiles, el paciente trabajaba en un trapiche, estuvo expuesto al bagazo, a caña de azúcar, etc. Las infecciones, como les digo, pueden tener gran impacto. El estado nutricional es un factor que no solamente, digamos que es un factor pronóstico. El paciente con EPOC que está desnutrido es un paciente que le va a ir mal. Por eso el énfasis es en el tratamiento farmacológico, rehabilitación, nutrición. El paciente que está caquético normalmente es un paciente que tiene una alta tasa de mortalidad. Sabemos entonces que la función pulmonar pues, se va perdiendo con el transcurso del tiempo y pues que es acelerada después de los 30 años, más o menos unos 20 milímetros de aire se pierde, o en la capacidad vital, capacidad total, se van perdiendo por cada año que va transcurriendo. Entonces la EPOC es una enfermedad de ancianos y abuelitos, rara vez la encontramos en las personas jóvenes, pero digamos que no es que no la vayamos a encontrar, porque sí podemos encontrar pacientes muy jóvenes con EPOC. La tuberculosis aquí en Bogotá es una enfermedad que tiene alta prevalencia, sobre todo en la región centro-oriental, que es donde está, digamos, concentrada la mayor cantidad de habitantes de calle, de personas en estado de vulnerabilidad, de hacinamiento. Es donde más encontramos pacientes con tuberculosis. Más o menos el 28 al 62% de los pacientes que tienen o que han tenido tuberculosis y ha sido tratado pueden tener EPOC. El estatus socioeconómico, obviamente, no es lo mismo un paciente que toda su vida cocinó con leña, un paciente que ha tenido los servicios durante toda su definición. La genética en el paciente con EPOC, por eso les hablaba de que no siempre encontramos al paciente anciano, bueno, un paciente joven sin EPOC. Ocasionalmente nos encontramos unos casos. He tenido como 2 durante 5 años que llevo ejerciendo con EPOC y con este efecto en la certina 1, que es lo que codifica para la alfa-1 antituxina. Entonces, ustedes conocen que el alfa-1 pues, es una
proteína que inhibe, digamos, el deterioro del elastolito en el pulmón. Y entonces, pues es de la más estudiada y puede ser una enfermedad que es tratable. El déficit de alfa-1-antitrypsina tiene tratamiento y no es que sea muy caro. Y también el método del diagnóstico, medir los niveles de alfa-1-antitrypsina no es que sea muy costoso y está disponible pues en hospitales de tercer y cuarto nivel, pero pues se hace. Entonces no es algo que ustedes nunca vayan a ver. El resto de factores que están mencionados ahí, todos tienen que ver con la cascada inflamatoria que se da durante el paciente, durante pues, la fisiopatología del EPOC. Y otros factores que tienden a ser protectores, pero que si algún gen tiene un defecto pequeño en alguna cadena de su ADN, de su cromatina, y codifica de forma anómala, pues obviamente no van a ser funcionales. Entonces esos mecanismos protectores se van a predisponer a que el paciente pueda tener EPOC. Entonces ahí dentro de los más importantes encontramos las glutationes, transferasa, que son factores protectores antiestrés oxidativo, los factores de crecimiento transformante, encontramos también el factor de necrosis tumoral alfa, y encontramos este gen que ha sido estudiado, un gen de unos receptores de nikotinas, que ha sido estudiado por el comportamiento tabáquico. Algunos pacientes que tienen errores en este gen se han encontrado que tienen una mayor tasa de tabaquismo. Entonces estos 5 factores son los más importantes en la fisiopatología de la EPOC. Los vamos a ir viendo uno por uno. Los factores inmunológicos o los fenómenos, ahí recordamos un poquito de la inmunología. Tiene una inmunidad innata y una inmunidad que es adaptativa. Ambos tienen que ver en la fisiopatología de la EPOC. Recordamos que histológicamente la vía respiratoria pues, está compuesta por un epitelio y una barrera que tiene una capa mucociliar que va a permitir que saquemos todas las secreciones y toda la pulsión y bueno, todos los factores exógenos que lleguen allá a generar daño. Y nuestra primera línea de ataque pues, son los macrófagos, las células naturales, algunas células dendríticas, que van a establecer comunicación con los linfocitos para que se produzca una inmunidad que puede ser citotóxica o una inmunidad a partir de anticuerpos. Existen estudios que indican o dicen que la EPOC podría también ser una enfermedad de carácter autoinmune. Y se han encontrado anticuerpos ante algunas proteínas de las paredes alveolares que podrían, digamos, permitir este mecanismo fisiopatológico. Entonces aquí tenemos lo que les estaba mencionando, nuestras barreras de respuesta innata, que son alteradas por una injuria externa, como en el caso del cigarrillo. Todo esto va a desencadenar aumento de la secreción de moco por las células calciformes y un aumento en estos genes, los MUC5AC y el MUC5B. Esto tiene que ver, cuando hay hiperactividad de esto, pues hay hiperplasia mucosa, hay tendencia al reemplazo de esas células que ya dejan de ser funcionales y el epitelio del paciente empieza a ser hiperplásico. Y este es el motivo por el cual recuerden que una hiperplasia puede llevar a una displasia celular y una displasia puede generar una metaplasia y una metaplasia puede desencadenar un tumor, un cáncer. Este es, digamos, el motivo por el cual se produce eso. Y el cigarrillo, además, que es un potente, son un grupo de sustancias que generan daño sobre el ADN, sobre los mecanismos de reparación celular, sobre los genes como tal. Entonces hace parte de la epigenética del EPOC. O sea, qué factores que son ajenos al individuo pueden alterar el comportamiento de activación y inactivación de algunos genes dentro de un mecanismo fisiopatológico. Entonces aquí tenemos los oxidantes, el producto más factor de crecimiento del endotelio y aumento de la mucosa. Entonces ese moco, yo siempre les digo a los pacientes que me dicen, no doctor, es que yo me siento muy ahogado, está muy fatigada y las encuentro llenas de secreciones endobronquiales. Pues claro, obviamente un moco es de un tamaño gigantesco comparado con unos milímetros de una vía aérea.
Entonces, pues ya verán que más adelante es importante esta parte. Esta vía no sé si la recuerden de inmunología. Los neutrófilos también pueden hacer diabetes y llegar al sitio inflamatorio en el pulmón y pueden desencadenar un fenómeno que se llama la netosis. La netosis consiste básicamente en que el neutrófilo se sacrifica y muere y expulsa fuera de él pues una cantidad de cromatina que tienen unos componentes que son tóxicos para los microorganismos, bacterias, virus, etc. Pero si es un paciente que es exposición a humos de cigarrillo o a polvos inorgánicos, pues realmente no va a pasar nada más que ampliar la respuesta inflamatoria. Entonces a este fenómeno se le llama la netosis. Ahí también tiene que ver muchas de las proteínas que eliminan el neutrófilo, como la tasa de neutrófilo, la mieloperoxidasa, las DNAsas. Nuevamente nuestra célula epitelial de bronquio, generando ahí su factor de crecimiento fibroblástico en esta oportunidad, que favorece pues el depósito de algunas fibras colágenas alrededor de la vía respiratoria, lo que a largo plazo, recuerden que todo depósito de colágeno, de fibrina, va a facilitar que se generen cicatrices. Las cicatrices no solamente son de la piel, sino pues, también de los pulmones se pueden dar, y lo que va a llevar pues, a una disminución de la elasticidad de esa pared y de la capacidad de hacer broncodilatación o broncoconstricción, llevando a una fibrosis peribronquial, que obviamente va a ser la explicación del por qué el paciente tiene una limitación de flujo aéreo. Además, ese factor de crecimiento fibroblástico va a hacer una disminución en los beta-2 adrenoreceptores, que recuerden que son nuestros receptores que permiten que el bronquio se dilate. El macrófago entonces también tiene una importancia, pues digamos es el más importante de ese grupo de células inflamatorias y es el que orquesta toda la sinfonía inflamatoria, porque pues como se dan cuenta libera bastantes quimiotinas que van a permitir la activación de diferentes grupos celulares. El macrófago activa el neutrófilo, el monocito, para que se transforme también el macrófago a los CD8 para que empiecen a generar sustancias que van a terminar en romper la elastina, que es el compuesto más importante del pulmón, lo que va a llevar pues obviamente a enfisema pulmonar. Otra parte, entonces ya tenemos célula epitelial, macrófago, libera toda la cantidad de quimiotinas que ustedes quieran y activan la respuesta de la inmunidad celular. Pero con los CH1, que van a generar respuestas citotóxicas gracias a estas enzimas, perforina, granzima, que terminan en lo mismo, destrucción de la pared celular. Entonces ya vemos la fibrosis peribronquial, destrucción de la pared celular y aumento del moco. Esos tres factores pues, van a ser los que intervienen en el paciente con el POC. Entonces, cuando existen exacerbaciones, el doctor Lutz me imagino que les mencionó algo sobre que a mayor tasa de exacerbación, pues mayor deterioro de la función pulmonar. Entonces, si bien ustedes se dan cuenta en esa gráfica, vemos gente que no fuma, gente que fuma moderadamente y fumadores muy pesados, y en la última columna, pacientes que tienen exacerbaciones muy severas. Entonces, ahí se va viendo cómo la inflamación o la cascada inflamatoria es exponencial a medida que el tabaquismo es más severo o que existen exacerbaciones. El estrés oxidativo pues es generado por toda esa cascada inflamatoria. Todas las células son capaces de generar, pues digamos en este caso los neutrófilos y los macrófagos son capaces de generar radicales libres. Algunos hidroxilos, otros con el compuesto de nitrógeno, que van a terminar pues generando más aumento de la secreción de moco, más broncoconstricción por producción de isoprostanos de forma por una vía alterna y alteración de que haya más diapedesis por la dilatación de los vasos y de que la respuesta inflamatoria se amplifica más. Aquí hay algo que se llama la resistencia a esteroides. Esto tiene que ver con unas histonas. Recuerden que las histonas son las que permiten que nuestra cadena de ADN se abra para que se codifiquen o se copien algunos de los genes que queremos activar.
y las histonas pues, pueden permitir que se activen algunos genes inflamatorios u otros que son antiinflamatorios. En el caso de los radicales libres, inhiben una histona que su función es antiinflamatoria. Entonces, al inhibirla, pues hay más, en esa balanza hay más mecanismos inflamatorios que promueven el deterioro del pulmón. Ahí vemos como los radicales libres, a partir de factores genéticos equipartes, va a una sustancia que es la GPX3, que permiten la disminución de los radicales libres y el deterioro de las células. Pero si existen factores de epigenética, como lo que nombramos de la exposición crónica al cigarrillo, pues esos radicales libres van a aumentar. De hecho, el cigarrillo, cada bocanada de aire, de humo del cigarrillo, pues va a introducir, por lo menos se han calculado más o menos unos 1000 radicales libres por cada bocanada. Entonces imagínense la severidad de eso. Todo esto que les he contado pues nos lleva a eso, limitación del flujo aéreo. ¿Por qué? Porque hay un moco en la vía aérea, en la luz de la vía aérea, hay una fibrosis que no permite que ese bronquio se expanda y hay una ruptura de las paredes de la tina, pues en estas que ustedes ven. Entonces todo eso ya nos lleva a que el paciente tenga una vía aérea deteriorada. Ese grafiquito me encanta porque muestra en la etapa inspiratoria y expiratoria cómo es el comportamiento de la vía aérea. Entonces, en un paciente normal, sin limitación de flujo, sin fibrosis peribronquial, durante la inspiración el bronquio se abre. Durante la expiración, la vía aérea intenta colapsarse, intenta cerrarse, pero gracias a que está agarrada por unas proteínas de elastina, pues no pasa esto. Lo contrario que sí ocurre en el paciente que ya tiene destruida su elastina, en el cual en la expiración van a haber un cierre total de la vía aérea. Entonces ese es el motivo por el cual ustedes siempre van a ver a sus pacientes, lo ocultan y cuando le ponen el fonendo le dicen inspire, expire, y en la expiración es lo más probable que ustedes se encuentren con sibilancias. Entonces por este mecanismo. Obviamente cuando la vía aérea está totalmente colapsada, pues el paciente empieza a retener aire, empieza a hacer un fenómeno de hiperinsuflación. La hiperinsuflación pues lo va a llevar a que ese paciente tenga unos volúmenes pulmonares grandísimos, pero que el paciente no pueda botar el aire. Por eso es que es importante los parámetros espirométricos del BEF1 y de la capacidad vital forzada y del volumen corriente y de todos estos parámetros que nos da la espirometría. Entonces eso va a llevar ese atrapamiento aéreo a que se produzca mayor disnea, que el paciente esté más tiempo quieto, que esté con menos ganas de comer, que esté más desnutrido, más encamado, más limitado, lo va a llevar a un deterioro total de su salud y pues al final de la muerte. Aquí vemos dos radiografías en pacientes con EPOC, donde observamos unos volúmenes pulmonares bastante amplios con signos de atrapamiento aéreo retroesternal y retrocardíaco, además con aplanamiento de los diafragmas, donde pues, el aire no puede ser expulsado. Si bien la hiperinsuflación puede ser un fenómeno fisiológico normal, que lo hacemos todos los seres humanos, para que nuestra caja torácica pueda tener la suficiente fuerza para expulsar el aire que se ha sido introducido previamente a ella. Pero en los pacientes con EPOC, pues ya se convierte en un fenómeno patológico. El hecho de que el diafragma esté plano implica que con cada ventilación que se genere, la fuerza que realice el diafragma sea inefectiva y sea pues trasladada a otras localizaciones anatómicas de la caja del tórax del paciente. Con el grupo de la práctica de Ayas nos pudimos dar cuenta de un signo en nuestro paciente ese día, es el signo de Schweigel, que está ahí nombrado. El signo de Huber y los signos de dificultad respiratoria tienen que ver con esta alteración en las presiones intratorácicas y con ese aplanamiento de los diafragmas. Entonces aquí les traigo un ejemplo. Los que estuvieron conmigo ese día no se les olvida nunca. Este es el signo de Schweigel, que se da por el aplanamiento de los diafragmas y el aumento de la presión intraabdominal, que genera una separación o una diastasis de los músculos, ocasionando este signo de Schweigel, y este es el signo de Huber, para cuando lo veamos allí en práctica.
Todo esto pues nos lleva a una cascada de alteraciones en el intercambio gaseoso. El paciente con EPOC, pues porque tiene una vía aérea totalmente obstruida, tapada, como ustedes le quieran llamar, va a tener alteración en el intercambio, va a tener disminución del ingreso del oxígeno y un aumento de los niveles de CO2, ya que no los puede eliminar. El paciente puede hacer diferentes manifestaciones clínicas cuando presenta cualquiera de estos dos fenómenos. Cuando está hipóxico, pues presenta cianosis, que puede ser central o distal, o ambas, mixtas. Y cuando tiene los niveles de PCO2 por encima de 50, por ejemplo, el paciente empieza en sus centros regulatorios a nivel del sistema nervioso central, se da cuenta de esos cambios. Y lo que pasa es que el paciente empieza a quedar somnoliento, empieza a dormirse. Entonces ustedes van a ver de pronto cuando estén ahí viendo a su paciente, al frente de su paciente, que el paciente está muy dormilón, pero que está con un trabajo respiratorio bastante marcado, o con respiraciones que pueden ser incluso agónicas, una respiración hipocrática. Esos pacientes, pues obviamente, toca hacerles algo. Son pacientes que tienen que ser ventilados con presión positiva, o son pacientes que les toca intubarlos y manejar los parámetros con el ventilador, los parámetros de volumen corriente y bueno, de todo esto. Cuando existe un descenso en los niveles de CO2 o hay una hipoxia, pues se generan varios fenómenos. Uno, obviamente la BF1 cae, el BF1 cae. Dos, se produce la activación de una cascada gracias al factor inducible por la hipoxia. Ya en la siguiente gráfica se los muestro. Y va a permitir que nosotros podamos definir si un paciente es soplador rosado o soplador azul. Ustedes siempre ven en la clínica esos pacientes que están abotagados con esas fases y al lado del paciente, el vecino con rosadito, pero también muy flaco y con trabajo respiratorio. Entonces es por estos cambios en el intercambio gaseoso. Los pacientes sopladores azules tienen mayores concentraciones de CO2. En la mayoría de estos casos son pacientes bronquíticos crónicos. Por el hecho de que tienen mucha secreción en la vía aérea, de que no está intercambiando el CO2 y de que hay más hiperinsulación. Lo contrario del paciente enfisematoso, que es un paciente que el aire puede ingresar y lo poco que ingresa del aire, de ese 21% de oxígeno, ocasionalmente puede ser intercambiable y la sangre pues no está con tanta hipoxia. Entonces por eso se le llama el soplador rosado. Cuando existen niveles de hipoxia, se activa este gen, que lo tenemos todos los seres humanos, se llama el HIP, y que va asociado hay dos tipos, el alfa y el beta. Cuando hay niveles normales de oxígeno están separados, pero cuando hay niveles de hipoxia, esas dos proteínas se unen y forman un complejo, que se va a asociar a su vez a una molécula que de pronto ustedes escucharon en genética o que han escuchado que escuchan en pediatría, que se llama el von Hippel-Lindau. Von Hippel-Lindau es una proteína que también hay un síndrome que recibe ese nombre, ¿listo? De la familia de las fagomatosis, que son unas alteraciones en la piel. Pero normalmente tiene que ver con la hipoxia. Entonces cuando hay hipoxia se unen esos dos genes, forman un complejo y van a interactuar con el ADN directamente para generar respuestas biológicas. Las respuestas biológicas están dadas por esa cascada que ustedes ven ahí. Es un montón de cosas que tienen que ver con el HIP. Entonces hay alteraciones metabólicas, aumento de la glicólisis, con un metabolismo que cambia totalmente. Hay alteraciones en los genes mitocondriales que alteran la producción de ATP, y eso explica el por qué los pacientes con EPOC pues a toda hora manifiestan astenia, anemia. Hay angiogénesis, por lo cual explica que el paciente con EPOC pueda tener hipertensión pulmonar asociada, no como una entidad aparte,
sino asociada a su enfermedad pulmonar. Hay alteraciones en la producción de nitritos o de péptidos vasoactivos en los pulmones. Hay alteración en la eritropoyetina. Ustedes saben que la produce el riñón naturalmente. Entonces, pues al haber estimulación de eritropoyetina, pues hay aumento del número de glóbulos rojos. Eso lleva a que el paciente con EPOC esté poliglobúlico en la mayoría de casos. Entonces ustedes se van a dar cuenta que no siempre uno ve un paciente con EPOC y con niveles elevados de hemoglobina. Lo natural sería que tuviera niveles elevados, por ejemplo, que encontrara 16 de hemoglobina en un abuelito que vive aquí en Bogotá. Pero si encontramos que ese abuelo tiene 8, 10 de hemoglobina y tiene EPOC y no tiene un signo de sangrado, no tiene signos, estigmas de sangrado intestinal o por otra vía, pues hay que buscarle hay que buscar a ver por qué está haciendo anemia, porque se supone que el eritropoyetina no está estimulada en ese momento. ¿Listo? Hay aumento o hiperactividad en el control del glomocarotideo, que es el que va a permitir que se titulen esos niveles de CO2 y las presiones. Entonces el estado ventilatorio del paciente va a cambiar. Ustedes los van a ver casi siempre con respiraciones muy profundas, tratando de eliminar las cantidades de CO2, pero con mucha dificultad porque sabemos que respiratoriamente no van a poder. Alteraciones en el epitelio, lo que les comentaba de la remodelación del epitelio bronquial y de la predisposición a hacer displasias y cáncer. Entonces por eso ustedes encuentran aquí también esto. Ahí tenemos los ejemplos típicos del soplador rosado y el conductivo azul, o soplador azul también, enfisемatoso y bronquítico crónico. Esta gráfica nada más es para recordarles más o menos los volúmenes, como es la distribución normal de las capacidades y los volúmenes, el volumen corriente, la capacidad vital pesada, y algo que se llama el volumen residual, que tienen que ver, que tiene importancia en el paciente con EPOC. Normalmente ese volumen es como de 30 mililitros nada más, volumen residual, pero cuando el paciente está obstruido, tiene limitación de flujo, ese volumen residual cambia y se convierte en eso. Disminuye la capacidad vital forzada en el paciente que ya tiene subida aérea y aumenta el volumen residual. ¿Listo? Eso nos va a llevar a que espirométricamente nos demos cuenta que el paciente tiene poco. Finalmente, todos los factores que hemos charlado, interleuquinas, factores de crecimiento y alteraciones genéticas, todo eso va a llevar a la hipoxia y a que se generen cambios de forma sistémica. La EPOC no simplemente es una enfermedad de los pulmones, también tiene características o manifestaciones extrapulmonares, como ya estábamos mencionando ahorita la poliglobulia, estábamos en este caso la alteración en ácido base, que lleva pues obviamente que el riñón empiece a generar su sistema renina, angiotensina, aldosterona, para que se genere más sobrecarga de sodio, más sobrecarga de líquido, y que finalmente eso lleve a que el paciente haga una falla cardíaca, o lo que llamamos nosotros un cor pulmonar, que se acompaña de hipertensión pulmonar y disfunción de cavidades derechas. Por la producción de todas estas hormonas pueden existir defectos metabólicos, no solamente por el HIF, como les nombré ahorita, sino por la producción de leptina, de radicales libres, que puede predisponer a que el paciente tenga resistencia a la insulina, a que su diabetes, si ya es diabético, pues que se vuelve un círculo vicioso, a que el paciente, por el encamamiento, por la limitación funcional, pues tenga un deterioro en su musculatura, que esté más desnutrido y que obviamente tenga mayor deterioro de su calidad de vida. Puede llevar a osteoporosis y aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, de infarto. Y en unos estudios que se han realizado últimamente, este año, ahorita, el mes pasado, estaban evaluando sobre los cambios neurocognitivos en un paciente con EPOC. Y encontraron que más o menos el 40% de los pacientes con EPOC presentan algún deterioro neurocognitivo pues importante. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues simplemente con la historia clínica, el interrogatorio, un mini mental test
y ya nos podemos ir dando cuenta de qué tanto impacto ha generado esa EPOC en ese cerebro. Los mecanismos siguen siendo la hipoxemia y el aumento de proteínas o de sustancias que van a aumentar la tasa o la velocidad con la que ocurre la arteriosclerosis. Van a aumentar la velocidad de que el paciente tenga deterioro microangiopático en el cerebro y de que van a predisponer a que el paciente tenga episodios de eventos cerebrovasculares. Todo eso va a llevar al daño cerebral y a la disfunción funcional. Esta grafiquita es llamada el comorbidoma, donde todo lo que se acerque al punto central, que es la muerte, son las enfermedades que tienen. Si encontramos al paciente con ansiedad, que tiene algunos tipos de cáncer, tiene mayor predisposición a que el paciente se muera. El doctor Luque mencionaba que cada exacerbación estaba indicando que probablemente el paciente tenía un mayor deterioro de muerte en el siguiente año o en los siguientes 2 años. Pero entonces, cualquier paciente con EPOC que se acompañe con alguna de estas condiciones que están encerradas en el círculo tiene mayor riesgo de muerte que los que están por fuera. Así los que estén por fuera tengan relación con la misma EPOC. La definición de exacerbación, el doctor Luz les hizo énfasis en eso y en el tratamiento, entonces no me voy a detener ahí. Quisiera saber qué preguntas tienen de lo que les he comentado. ¿Cero preguntas? ¿Quiénes votan conmigo en el próximo área? ¿El 6? ¿4? Es el martes. ¿No? Bueno, ya vamos a ver otro poco de lo que está relacionado con la clínica del paciente con EPOC. Con los otros docentes me imagino que ojalá puedan explorar bien a sus pacientes. Nada, utilicen esta presentación, ¿a quién se la o ya la tienen? Listo, perfecto. Muy bien. Entonces, nada más, muchas gracias.